De regreso a las sendas antiguas. Para todos, sean ustedes bienvenidos una vez más a este su canal de regreso a las sendas antiguas. Vamos a hacer una presentación sobre el legado de Pablo al cristianismo. Y vamos a ver los conceptos paulinos que no tienen sustento bíblico hebreo, que son las enseñanzas de Pablo. Y obviamente estas enseñanzas están contrarias a las enseñanzas judías de Jesús. Es importante mirar esto porque queremos ver que el cristianismo es más un cristianismo paulino que un cristianismo de Jesús. El 70% del contenido del Nuevo Testamento incluye las cartas y epístolas de Pablo. Y sabemos que esas cartas y esas epístolas salieron unos 20 y hasta 30 años antes de que algunos de los evangelios salieran. Entonces, vamos a ver que los evangelios utilizaron muchas de estas enseñanzas y por eso es que en el Nuevo Testamento hay unas enseñanzas entremezcladas. Unas que son las enseñanzas de Jesús el judío, el rabino ortodoxo judío fariseo, y otras enseñanzas que vinieron mucho más tarde, después de que él murió, con la aparición de Pablo en el escenario, quien fue un gentil converso oriundo de Tarso, que trajo un maletín lleno de enseñanzas de tipo gnóstico, dualista y también de conceptos de las religiones de misterio de la época del helenismo, y esas dos corrientes fueron mezcladas con un judaísmo, y de esas tres corrientes, tanto de el judaísmo como del gnosticismo dualista, como de los conceptos de las religiones de misterio, de ahí salieron las enseñanzas de Pablo, y ese es el legado que Pablo le dejó al cristianismo. Por eso hemos dicho que Pablo es el padre y el fundador del cristianismo. Hoy en día se enseña y se predica realmente mucho más a Pablo en las iglesias, se hacen enseñanzas extensas sobre sus conceptos y lo que él dejó escrito. Pero vamos a ver que estas enseñanzas no están alineadas con la Biblia hebrea y no están alineadas con las enseñanzas de Jesús, el judío. Bien, vamos a mirar entonces y decimos que el título de esta presentación es Pablo, su legado al cristianismo. Conceptos paulinos sin sustento bíblico hebreo y contrarios a las enseñanzas judías de Jesús. Lo primero que vemos es la preexistencia y naturaleza divina. Eso es contrario a los conceptos de la Biblia hebrea, porque que Jesús tenga una preexistencia de antes de la creación y que tenga una naturaleza divina, eso va en contra de lo escrito en la Biblia hebrea. Eso lo tenemos en Filipenses, capítulo 2, versículo 6. También está en Romanos, capítulo 9, versículo 5. El segundo punto es la muerte vicaria o el sacrificio expiatorio de, en este caso, de Jesús. Pues eso no existe en la Biblia hebrea. No existe una muerte vicaria de un ser humano por los pecados de otro ser humano. No existe, porque Dios no acepta sacrificios de seres humanos. Entonces, aquí vemos que ese concepto de la muerte vicaria y del sacrificio expiatorio de Jesús no tiene sustento bíblico hebreo. Eso lo tenemos en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. También está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. También está en Romanos 3, 25. Es algo que es traído de las religiones de misterio, donde los dioses paganos de estas religiones, multiplicidad de religiones de la época del helenismo, que tiene que ver del año 300
antes de la era común hasta, hasta los primeros años de esta era común, esas religiones tenían dioses que morían y resucitaban. Entonces está, por ejemplo, el tema del dios Atis, que era de Tarso, de la región donde provenía Pablo. Entonces, este tipo de ideas no tienen sustento bíblico hebreo. Como el tercer enseñanza de Pablo es el bautismo y la muerte al viejo yo, o sea, un nuevo nacimiento, que a la persona bautizarse resucitaba o salía del agua y ya era un nuevo ser. Esto es algo místico, eso es lo que tiene que ver con las religiones de misterio y son costumbres que no tienen antecedentes ni sustento bíblico en la Tanakh o la Biblia hebrea. El otro punto es que la creencia de Pablo de que el ser humano está destinado a ser esclavo del pecado. Este es un tipo de gnosticismo dualista. Y Pablo expresa este sentir, lo hemos visto en Romanos capítulo 7, versículos 14 al capítulo 8, versículo 1, donde él se siente incapaz de dominar sus deseos. Y él le echa la culpa al pecado. Eso ya lo vimos en otra presentación. Luego, el hecho de que el ser humano está destinado a ser esclavo del pecado muestra que el ser humano está en una situación en la cual él no puede hacer nada para salvarse. Y esto es contrario a la Biblia hebrea, porque la Biblia hebrea enseña que la persona que hace la voluntad del Eterno, de Hashem, de Dios, es la persona que acumula méritos y es la persona que va a ser juzgada a través de los méritos por la obediencia. Y la salvación o la redención en el judaísmo es por obediencia a los mandamientos. Entonces, si Pablo enseñó que el ser humano es esclavo del pecado, pues el ser humano puede pecar, pero el ser humano, Dios nos dio una solución, nos dio una salida, y ese es el arrepentimiento. Pero Pablo nunca predicó el arrepentimiento, predicó otras cosas. En el punto cuarto tenemos, en el punto quinto, perdón, tenemos justificación por fe en Jesús, no por obediencia a los mandamientos. Este es otro punto que realmente no tiene sustento bíblico hebreo, en donde Pablo dice que el ser humano es justificado si cree en Jesús. Pero esa es una noción realmente también de tipo gnóstico, del neuma, de la gnosis, del conocimiento que Pablo trajo y donde él realmente hace que los mandamientos sean obsoletos, que ya los mandamientos no tienen ninguna vigencia. Y eso es contrario a lo que enseña la Biblia hebrea, que los mandamientos están vigentes y son eternos, son de cumplimiento eterno y son de vigencia eterna. Otro punto es eso de la justificación por la fe. Está en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31, y también está en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Otro punto es la transformación de un ser humano en un cuerpo espiritual. Eso no tiene sentido. El cuerpo espiritual no existe en un concepto de un cuerpo, porque si es un espíritu no puede tener un cuerpo. Entonces, eso lo tiene 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 y 18. Otro tema que enseñó Pablo es los frutos del espíritu. Realmente ese tipo de conceptos son más gnósticos, con algo de religiones de misterio, porque los frutos del espíritu pues realmente no se entiende, no hay una base realmente fundamental hebrea que diga que estos son los frutos del espíritu, no la hay. Eso está en Gálatas
capítulo 5, versículos 22 y 23. Está también la ley del Espíritu, dice que nos libera de la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del Espíritu que libera a la persona de la ley del pecado? ¿Y cuál es la ley del pecado? Ley de pecado no hay. Hay una sola ley, que son los mandamientos que fueron dados en el Sinaí. Entonces, Pablo trae aquí algo que tiene que ver con la ley del Espíritu que nos libera de la ley del pecado. Y esto tiene que ver mucho con el gnosticismo dualista. Eso lo encuentran en Romanos capítulo 8, versículos 2 al 4. También el tema de que el ser humano es templo del Espíritu Santo. No, eso no tiene ninguna validez en la Biblia hebrea. Porque en el cristianismo el Espíritu Santo lo cogen y lo manejan a su antojo. Pero el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, es el Espíritu del Eterno, y el Espíritu del Eterno, Él lo da o lo reparte como Él vea necesario. Pero nosotros no podemos adjudicarnos o pedir que el Espíritu Santo esté aquí, porque es como si lo tuviéramos a nuestro servicio. Ese es un concepto que en el cristianismo está muy mal utilizado. Bueno, tampoco, obviamente Pablo no consideró importante la observancia del sábado, del Shabbat. Bueno, para los gentiles no es importante, pero es un mandamiento que fue dado para el judaísmo como una señal del pueblo escogido de Dios. También tenemos muertos a la ley que nos tenía bajo su poder. ¿Cuál es la ley que tiene bajo su poder al ser humano? En el judaísmo nosotros afirmamos que asumimos el yugo de la Torá, pero el yugo de la Torá son instrucciones que el Eterno le dio al ser humano para que sea una mejor persona. Que si la persona obedece los mandamientos, va a ser una persona que va a tener un nivel espiritual muy alto y va a ser una persona justa, una persona que va a ser justificada, porque la justicia y la justificación vienen por la obediencia a los mandamientos. Bueno, eso está en Romanos 7, versículo 6. También el punto de no poder dominar su libre albedrío, ya lo vimos en Romanos capítulo 7, versículo 14 al capítulo 8, 1, donde Pablo se siente incapaz de dominar el pecado. Entonces, asumimos que siguió pecando y por eso tuvo que recurrir a una figura como la de Jesús para divinizarlo y darle atributos de que él podía perdonar pecados para que Pablo pudiera ser perdonado. Este es un tipo de gnosticismo donde la persona que se siente incapaz por su naturaleza pecaminosa o material o física, se siente incapaz de comunicar o tener una relación con un ente divino. En el gnosticismo se menciona el demiurgo y obviamente que son conceptos gnósticos realmente lo que está acá. Eso de no poder dominar su libre albedrío, según Pablo, está en Romanos capítulo 7, versículo 14 al capítulo 8, versículo 1. Bueno, también están el salvos por gracia. Salvos por gracia no existe. O sea, todos somos salvos por la misericordia, gracia o misericordia. Pero la gracia de Dios está desde la época, desde la creación, cuando Adán y Eva pecaron y sin embargo siguieron viviendo. Dios les dio la oportunidad de que se arrepintieran. Y es lo mismo que existe para nosotros hoy en día. La misericordia de Dios nos permite que si hemos caído y si hemos pecado podamos levantarnos a través del arrepentimiento, que es un proceso y requiere una transformación de la persona que cada vez se va volviendo más obediente. Entonces, salvos por gracia no hay. Una persona que no obedece mandamiento
según la Biblia hebrea, ¿cuáles son los méritos para ser salvos? No tiene, porque no trató de hacer la voluntad de Dios, de obedecer sus mandamientos en lo posible. Y si no trata, pues realmente, como que decimos en el círculo de boxeo, tiró la toalla. Bueno, tenemos otro, es que la muerte vicaria de Jesús es para el perdón de pecados. Eso no tiene fundamento bíblico hebreo. Eso lo tienen en Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. No tiene fundamento bíblico. La muerte de ningún ser humano perdona los pecados de nadie, de nadie. Entonces ya hemos visto que la muerte de Jesús no se puede llamar sacrificio porque Dios no acepta sacrificios de seres humanos. Entonces esa parte no se aplica, no tiene fundamento bíblico hebreo. Y por último, tenemos la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dentro del concepto paulino, vamos a ver que eso está en Hechos 16, versículos 30 al 31, donde Pablo dice que lo que hay que hacer para salvarse es creer en Jesús. Eso va en contra de todo lo que enseña la Biblia hebrea, el judaísmo. En cambio, también va en contra de lo que enseñó Jesús. En Mateo capítulo 19, versículos 16 al 19, el joven rico viene y le pregunta a Jesús, le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y le dice, ¿cuáles? Y le recita algunos de los 10 mandamientos, de las 10 palabras. Entonces aquí vemos que hay una diferencia bastante, bastante real entre lo que enseñó Jesús y lo que enseñó Pablo. Entonces, aquí hemos deducido que hay más o menos unos 15, 16 conceptos que son conceptos paulinos que no tienen nada que ver con lo que enseña la Biblia hebrea, ni con lo que enseñó Jesús. No tiene nada que ver. Y sin embargo, esos son los temas que se enseñan hoy en el cristianismo y son temas que, pues, se predican. Entonces, decimos que todos estos conceptos paulinos están compuestos por 3 corrientes. Un gnosticismo dualista, un conjunto de elementos paganos provenientes de las religiones de misterio, que eran muy comunes en el entorno helenista de la época y provenientes de lugares como Tarso, de donde era oriundo Pablo. Pablo era oriundo de Tarso. Y obviamente él fue un gentil que se convirtió al judaísmo y fue un gentil converso que quiso ser judío pero nunca lo logró. Más bien desarrolló un resentimiento en contra del judaísmo y escribió en contra del judaísmo. Esta mezcla de conceptos y elementos de estas 3 corrientes produjo lo que se conoce como el legado de Pablo al cristianismo. Entonces, vamos a terminar diciendo algo y dejando algo para que ustedes puedan mirar, reflexionar e investigar. El Nuevo Testamento muestra 2 figuras de Jesús. Muestra a un Jesús que habla como judío y muestra a otro Jesús que habla como un no judío. Y este último Jesús es el Jesús creación de Pablo. Y de ahí que existe mucha confusión entre las personas, porque creen que es el mismo judío, pero no es el mismo. Entonces la pregunta nos queda, ¿cómo identificarlos a estos 2 judíos que están en el Nuevo Testamento? Bueno, la única respuesta es que el Jesús judío que habla como judío, cuando habla de acuerdo a su judaísmo, a lo que está escrito en la escritura hebrea, en la Tanakh. Pero si es un Jesús que muchas veces se lee en el Nuevo Testamento, que
como que distorsiona las enseñanzas de la Biblia hebrea, pues ese Jesús no es el Jesús judío, ese es el Jesús paulino, cristiano, pagano, es otro Jesús. Hay esas dos figuras de Jesús en el Nuevo Testamento, y por eso muchas personas se han acercado más a ese judío paulino que al judío, a ese Jesús paulino que al Jesús judío. Y por eso han desarrollado ese antisemitismo que vemos hoy en día. Bueno, vamos a dejar hasta acá por ahora. Y en todo caso, yo les quiero agradecer, les quiero dar las gracias por sus comentarios. Yo respondo los comentarios que ustedes me envíen. También los insto para que estudien, investiguen y miren ustedes cómo pueden manejar esta información que yo les estoy dando, porque es una información que está, pero no está recogida ni está presentada en la forma como yo lo estoy haciendo acá. Entonces, si ustedes ven que esto les ha servido de algo, pues los insto para que puedan compartir estas presentaciones con otras personas y también para que se puedan inscribir a este canal de Regreso a las Sendas Antiguas. Habrá muchos otros temas que van a venir y todos ellos son importantes, todos ellos dan para estudiar, para profundizar, para aprender, porque este tipo de enseñanzas no se dan en las iglesias. Así que yo los insto para que tomen su tiempo y estudien, investiguen. Y bueno, por ahora quedamos aquí. Muchas gracias a ustedes y quedamos atentos para una próxima oportunidad.